Hola, buenas a todos. Seguimos con el curso de programación en C y arrancamos tema nuevo, tema recursión. Vamos a ver qué es la recursión. La recursión es una técnica de programación utilizada en reemplazo de los programas iterativos. Y quiero que observen algo muy importante dentro de la definición de recursión, que dice es una técnica de programación, que lo resalté con negrita la palabra técnica. Técnica de programación, es decir, es un concepto general a la programación. No es específico de la programación en C, como lo dije en algún momento. Es decir, que la recursión la podemos, hoy en día cualquier lenguaje que yo conozco soporta recursión. Entonces la recursión y lo que vamos a aprender hoy se aplica a cualquier lenguaje de programación, ya sea C, C++, C#, Java, Python, PHP, JavaScript. El lenguaje que ustedes quieran, que soporte recursión, que creo que son todos, se aplica esto que vamos a ver hoy. Y se aplica igual en cualquier lenguaje, por supuesto, con la sintaxis de cada lenguaje, pero la recursión, como dice ahí, es una técnica de la programación. ¿Y por qué la doy acá en el curso de C? Porque más allá de que es un curso de C, también pretendo que sea un curso de programación, para aquellos que no sepan programar. Y la recursión es un concepto fundamental que debe saber de base cualquier programador, ¿sí? ¿En qué consiste? Entonces, a partir, como digo, de lo que aprendamos hoy, esto se extiende a cualquier lenguaje de programación. Entonces, dice que es la técnica en reemplazo de los programas iterativos. ¿Cuáles son los programas iterativos? Que utilizan ciclos, ¿sí? Son las famosas iteraciones, ciclo for, ciclo whiles. Entonces, para eso se usa esta técnica, ¿sí? Que ya vamos a ver más en detalle qué es. Bueno, la recursión permite diseñar algoritmos de una manera más simple y elegante. Nosotros tenemos que, cuando utilizamos programas que utilizan ciclos, desarrollamos programas que utilizan ciclos, a veces estos ciclos o las tareas que realizan estos ciclos son grandes, ocupan grande línea de código, y esto lo podemos simplificar mucho, podemos incluso simplificarlo a tal punto con 2-3 líneas de código, a través de la técnica de la recursión. Pero la recursión tiene una desventaja, que ya la vamos a ver más adelante cuando veamos cómo funciona la recursión, que es de que puede llegar a utilizar muchos recursos la recursión. A veces no es conveniente, a veces es más eficiente utilizar ciclos, por más que tenga más instrucciones y sea más largo, porque la recursión en su interior es ineficiente, utiliza muchos recursos, ¿sí? ¿Pero en qué consiste? ¿Sí? Porque hasta ahora hablamos de lo que es, pero no en qué consiste. La recursión consiste en que un algoritmo recursivo se va a invocar sucesivamente a sí mismo. Es decir, nosotros vamos a tener una función, un módulo, que se va a invocar a sí mismo. Vimos casos en los cuales unos módulos llamaban a otros módulos, funciones a otras funciones. Incluso el mismo main llamaba a otras funciones, ¿sí? Para realizar sus tareas. Pero nunca nos pusimos a preguntar o a cuestionar si una función se podía llamar a sí misma. Y sí se puede, y es esto de la recursión. Pero no la podemos llamar para que sea recursión, tiene que cumplir ciertos criterios. El primero es que cada llamada, cada invocación, debe ser un caso más pequeño que el problema anterior. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a poder, casi siempre, ¿sí? Hay problemas que se puede traducir lo que son los programas iterativos a recursivos y recursivos a iterativos. Hay veces que es sencillo, hay veces que es más complicado, hay veces que digamos, la traducción de un programa iterativo a recursivo y viceversa es medio engorrosa, o sea, no es tan simple, pero para problemas sencillos sí. Nosotros, cuando aplicamos recursión, tenemos que ver un problema grande, y este problema grande se puede ir dividiendo en subproblemas más pequeños. Entonces, cada nueva llamada de la función a sí misma va a resolver un caso más pequeño de ese problema más grande, ¿sí? No se preocupen si todavía no lo entienden, siempre con el ejemplo se termina de comprender, creo yo, ¿sí? Pero nos quedemos que la recursión se trata de una función que se invoca a sí mismo, ¿sí? Que se va llamando a sí mismo. ¿Qué tiene una llamada recursiva? ¿Sí? Dijimos que un algoritmo recursivo era eso, pero ¿qué va a contener una llamada recursiva para que sea recursión? Consiste de dos partes.
La primera es la llamada recursiva en sí, que yo decía, una función que se llama a sí mismo. Si yo tengo una función que se llama, no sé, suma número, en alguna parte del código de esa función suma número va a tener que haber una llamada a sí misma, es decir, una llamada que diga suma número. Es decir, se va a llamar a sí misma. Y como dice ahí, se invoca a sí misma con un valor que haga que esté más cerca del caso base. Ya vamos a retomar eso porque tenemos que ver lo que es el caso base, que es el segundo componente de una llamada recursiva. Alguno quizás se dio cuenta, si se puso a pensar, nosotros llamamos sucesivamente a una misma función, es decir, se llama a sí misma. Pero esto me puede generar una recursión infinita, es decir, como un ciclo infinito. Porque si yo me llamo, entro en un ciclo del cual nunca voy a salir porque me sigo llamando a mí mismo, me sigo llamando a mí mismo, me sigo llamando a mí mismo, y el sistema nunca va a poder salir de esa función. Entonces, la recursión tiene que tener un mecanismo por el cual se pueda salir de la recursión, así como en el ciclo while. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos que tener cuidado de tener una condición que me haga salir del while, es decir, de modificar las variables del while para no generar un ciclo infinito? En la recursión pasa lo mismo. Si yo no tengo un mecanismo que me haga salir de la recursión, mi recursión se va a ejecutar infinitamente y mi computadora se va a colgar, ¿sí? Entonces ese es el caso base, o caso degenerado, o condición de finalización. Es una condición en el cual se dice, cuando se cumple esta condición, ya no se llama a sí mismo la función, ¿sí? Se detiene su llamada, entonces ahí corta, entonces ya no se genera esta recursión infinita. Y lo que decía más arriba, que dice que la función se invoca a sí misma con un valor que haga que se esté más cerca del caso base. Es decir, cuando yo hago una llamada recursiva, es decir, una función se va a llamar a sí misma, no tiene sentido que la función se llame con el mismo valor con el cual se llamó originalmente. La llamada recursiva de una función se tiene que hacer de tal manera que cada llamada que yo hago, cada vez se vaya acercando al caso base, se vaya convergiendo al caso base, ¿sí? De tal manera que en algún momento se va a llegar al caso base y se va a detener la recursión. Si yo me voy alejando del caso base, el caso base no tiene sentido, porque nunca se va a finalizar la recursión, ¿sí? Veamos un ejemplo, ¿sí? Que, como digo, siempre se entiende con el ejemplo. El ejemplo más típico que se utiliza cuando nosotros tenemos que explicar o cuando se explica el tema de recursión es cuando sacamos el factorial de un número. Para aquel que todavía no sepa qué es el factorial de un número, que se lo escribe, digamos, como el número y con el signo de exclamación, el factorial de un número es el mismo número multiplicado por el anterior, multiplicado por el anterior, multiplicado por el anterior, así hasta 1. De tal manera que yo tengo 5 factorial, el factorial de 5 es 5 por 4 por 3 por 2 por 1, ¿sí? Si nosotros observamos o pensamos en el factorial se lo puede subdividir en problemas más pequeños. Yo tengo el factorial de 10. Entonces, el factorial de 10 es 10 por 9 por 8 y así hasta 1. Pero el factorial de 10 se los puede escribir como 10 por 9 factorial. ¿Por qué? Porque 9 factorial es 9 por 8 por 7 y así hasta 1. Y el 9 factorial se los puede escribir como 9 por 8 factorial. Porque 8 factorial es 8 por 7 por 5 y así hasta 1. Si se fijan, o si se dieron cuenta, en la definición del factorial estoy llamando de vuelta al factorial. Porque yo dije, 10 factorial es igual a 10 por 9 factorial. 9 factorial es igual a 9 por 8 factorial. ¿Se fijan? Estoy haciendo una llamada recursiva, ¿sí? Entonces, así hasta que llegue un caso base. Si se fijan, acá está la definición del factorial de n con una definición recursiva. Y están las dos partes. ¿Cuál sería el caso base del factorial? El 0. Porque el factorial de 0 es algo que se conoce ya de antemano. El factorial de 0 es 1. Entonces ya no me hace falta seguir llamando al factorial. Cuando se llega a 0, directamente digo es 1. Ya no llamo de vuelta. Entonces n factorial dice, tiene el caso base. Si el n es igual a 0, entonces se devuelve 1. ¿Sí? Es el caso base. Es
el punto donde se detiene la recursión. Si n es mayor que 0, entonces dice devolver n por n menos 1 factorial. Si se fijan, acá está la llamada recursiva de la función factorial, ¿sí? Yo dije 10 factorial es igual a 10 por 9 factorial, que 9 factorial es n menos 1, es decir, es el anterior de 10, ¿sí? Entonces, acá tenemos la definición recursiva de la recursión. ¿Cómo sería, por ejemplo, traduciéndolo un poco a C? Si yo tengo una función que se llama fact de n, el caso base sería si n es igual a 0 se retorna 1, y después dice si n es mayor que 0 se retorna n por el factorial de n menos 1. Entonces, en este punto, si se fijan, está la llamada recursiva de la misma función, y si se fijan, en el parámetro se le pasa lo que yo decía al principio, un caso del problema más pequeño, y se va acercando cada vez más al caso base, que es 0. Porque si yo acá le pusiera n más 1, y el factorial se aleja, se va, se tilda la computadora, porque nunca va a llegar al caso base. Entonces, por cada nueva llamada recursiva, yo tengo que acercarme, tengo que pasarle una instancia, o mejor dicho, un caso más pequeño del problema original, de tal manera que se vaya acercando, ¿sí? Es como un embudo que vaya convergiendo hasta llegar al caso base. Lo veamos con C. ¿Sí? Y después vamos a ver cómo funciona internamente la recursión y cómo la maneja el compilador y el sistema. Vamos a crear dos funciones. El factorial iterativo, es decir, con ciclos, y el factorial recursivo, para que vean la diferencia. Entonces vamos a crear primero el factorial iterativo, que voy a llamar factit, y que va a recibir un número entero como parámetro, que es el número al cual yo le quiero sacar el factorial. Y esto vamos a hacerlo así. Voy a llamar una variable p que comienza en 1, que es la variable que va a almacenar el factorial. Mejor la llamemos fact o f, porque si no va a tener conflicto con el nombre de la función. ¿Por qué en 1? Porque va a ser una productoria, ¿sí? Y la productoria, el 1 es el neutro del producto. Entonces vamos a ir con un ciclo. Acá me hace falta declarar el i. Voy a ir con un ciclo que vaya de 0, o mejor dicho, desde 1 lo voy a hacer ir, hasta n, ¿sí? Inclusive, y más. Lo que voy a hacer acá adentro es que f sea por igual a i, ¿sí? Entonces, ¿qué hice acá? En la primera iteración se multiplica 1. 1 por 1 va a ser 1. En la segunda iteración va a ser 2 por 1, 2. En la tercera iteración i va a valer 3. Entonces va a ser 3 por 2, que es el valor que se almacena en f. Y así, ¿sí? Si lo quieren ver más claro, lo pongamos así, ¿sí? F por i. Uy. Y luego, ¿qué voy a hacer? Retornar f. ¿Sí? Ahora veamos el caso del recursivo. Lo voy a llamar factcheck, ¿sí? Recibe el mismo parámetro, si se fijan la definición de la función es la misma, pero va a cambiar su implementación. Acuérdense de lo mismo que yo hablaba hace un par de videos en el tema de tipo abstracto de datos. Yo puedo cambiar la implementación, lo que estoy haciendo ahora, pero la cabecera sigue siendo la misma. ¿Y cómo voy a programar esto? Como lo vimos hace rato. El caso base, ¿sí? Nunca se olviden del caso base. Yo pregunto, si n es mayor que 0, lo vamos a poner así. Si n es mayor que 0, entonces, ¿qué significa? Que todavía no llegué al caso base, ¿sí? Que es esta parte, ¿sí? Todavía no es el caso base, lo estoy programando al revés. Si n es mayor que 0, entonces, ¿qué hago? Retorno n por el factorial recursivo de n-1, ¿sí? Entonces acá está la llamada recursiva a factorial. Si no, ¿qué es el caso base? Retorno 1. Retorno 1. ¿Sí? Porque significa que el n fue 0, entonces se llegó al caso base, se retorna 1. Ya vamos a ver esto cómo funciona. Si yo acá pongo un n que sea 5, por ejemplo, vamos a mostrar el resultado factorial iterativo, ¿sí? Y acá vamos a poner que es factit, que no se malentienda,
de n, y acá voy a copiar factorial recursivo, y acá lo voy a llamar rec. Y supuestamente me tiene que dar exactamente lo mismo. Si lo ejecutamos, bien, me faltó, quizá alguno se haya dado cuenta, lo que es las cabeceras, los prototipos de las funciones. Ejecutamos, vamos a ver si ahora sí funciona. Y se fijan, bueno, me muestra seguido, me olvidé del salto de línea, pero dice factorial iterativo es 120 y el factorial recursivo es 120. Es decir, están funcionando los dos correctos, los dos hacen lo mismo, nada más que uno se usa la técnica iterativa, que ya conocemos, y la otra utiliza la técnica recursiva, ¿sí? Si bien acá no se ve una disminución drástica de la cantidad de instrucciones, quizás en algoritmos más complejos sí se la vea. Pero vamos a ver cómo funciona. Volvamos a la diapositiva. Quiero ir a esta. Vamos a ver cómo funciona el factorial y cómo se hacen las llamadas, ¿sí? Nosotros tenemos, por ejemplo, que queremos calcular el factorial de 4, ¿sí? Entonces, cuando se quiere calcular el factorial de 4, ¿qué se hace? Se dice, ¿se acuerdan que era n por el factorial del anterior? Entonces se dice 4 por el factorial de 3. Cuando se encuentra esta instrucción, lo que hace el compilador es quedarse como congelado en esa función, ¿sí? Y llama a la siguiente llamada. Lo que hace es guardar toda esta función, toda esta primera función, los valores de las variables, en qué punto de esa función quedó, lo guarda en un espacio de la memoria llamado pila, ¿sí? Un stack. Se guarda en la memoria. ¿Por qué? Porque esa función queda congelada. ¿Hasta cuándo queda congelada? Hasta que la recursión vuelva para atrás, que ya lo vamos a ver, ¿sí? Es decir, esa función queda congelada, ¿sí? ¿Por qué? Porque se hizo una llamada a otra función. Es lo que pasaba cuando ejecutábamos, cuando llamábamos a otros módulos. Hasta que ese módulo no terminaba de ejecutarse, la función que llamó a ese módulo se quedaba congelada hasta que la otra función retornara la llamada. Entonces, esta función se queda ahí y se guardan todos sus datos en memoria hasta que vuelva a la recursión. Después dice, factorial de 3, ¿cuánto es? 3 por el factorial de 2. Pasa lo mismo. Esta llamada queda congelada, se guarda en memoria. Factorial de 2 es igual a 2 por el factorial de 1. Lo mismo, se guarda en memoria esa llamada hasta que se regrese. Después dice, factorial de 1, ¿cuánto es? Factorial de 1 es 1 por el factorial de 0. Lo mismo. Esta llamada queda guardada en memoria hasta que se retorne, hasta que se resuelva, ¿sí? Mejor dicho, el resultado de esta llamada. Y pues, finalmente el factorial de 0 ya se tiene el valor directamente, es 1. ¿Se dan cuenta por qué es necesario el caso base? Porque ¿qué pasaría si yo no tengo caso base? Esta, digamos, árbol o sucesión o cadena de llamadas se va hasta abajo, hasta el infinito y no para más. Es decir, se va guardando en memoria, guardando en memoria, guardando en memoria las sucesivas llamadas hasta que se resuelva, digamos, cada recursión, y las llamadas no se resuelven nunca. Entonces por eso se hace un ciclo infinito y además se desborda la memoria. ¿Se acuerdan que al principio yo le dije que la recursión era medio ineficiente? ¿Por qué? Por esta razón, porque por cada llamada nueva que se hace, se guarda en memoria toda esa función junto con valores de variables. Por eso a veces en la recursión no es recomendable tener variables o inicializar variables. Entonces, por ejemplo, acá yo guardé el valor de 1, 2, 3, 4 funciones en memoria. Si yo tengo, y esto que es un algoritmo simple, hay algoritmos muy grandes que utilizan mucha recursión, que utilizan muchos datos o muchas llamadas recursivas, que muchas veces desbordan la memoria. Porque el hacer muchas llamadas recursivas implica que se debe guardar muchas llamadas de funciones en la memoria y esto puede desbordar la memoria, ¿sí? ¿Qué pasa cuando se llegó al caso base? Lo que se hace es, se empieza a volver para atrás. Si íbamos en esta dirección, lo que hace ahora la recursión es volver para arriba, es decir, va devolviendo cada una de las llamadas recursivas. Entonces, acá dice 1. Entonces, el 1 se devuelve
acá y se resuelve este cálculo. Entonces dice, como ya tengo el valor de 1, 1 por el factorial de 0 es 1. Se resolvió cuánto es el factorial de 1. Se devuelve la llamada a donde se llamó anteriormente. Es decir, se va desapilando esa pila que yo le decía hace rato de las llamadas de las funciones. Entonces, el valor que ya se resolvió del factorial de 1 se devuelve acá y ahora se resuelve esto. ¿Sí? ¿Cuánto es el factorial de 1? 1. 2 por 1, 2. Entonces ya se pudo resolver cuánto es el factorial de 2. Se devuelve el valor a donde se llamó. Entonces 3 por 2, 6. Ya se pudo resolver la llamada de 3. Se devuelve a donde se llamó. Factorial de 3. Por lo tanto, el factorial de 4 es 24. De esta manera funciona la recursión. Como yo dije, se va hasta el caso base y después se va de vuelta para atrás resolviendo las sucesivas llamadas a la recursión. Como ven, para este caso de un factorial chiquito, ya se genera un árbol o una cadena de llamadas importante. Con algoritmos de recursivo mucho más grandes, con muchas llamadas recursivas, esto se puede hacer muy extenso, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con la recursión, porque si bien es una solución simple y elegante, no siempre la más eficiente. Por último, vamos a ver alguna clasificación de recursión. Quería ver algunos otros ejemplos, pero creo que los voy a dejar para el siguiente video para no alargar este. Algunos ejemplos con listas, que se utiliza mucho también, recursión con listas, y ya dejarlo ahí. Y ver después otras cosas más de recursión y terminar la unidad. Pero vamos a ver lo que es una clasificación más que nada teórica, porque si bien no se aplica, o sea, sí se aplica en la práctica, pero no se van a dar cuenta cuando están aplicando un tipo de recursión u otro tipo de recursión. Por ahí hace falta hablarlos. Entonces, ¿cuáles son los tipos de recursión? El primer tipo de recursión es la recursión indirecta o recursión mutua, que se conoce. Es cuando una función A llama a una función B y esta función B llama a su vez a la función A. ¿Sí? Es este caso. A va a llamar a B y B llama a A. Entonces se genera como un abrazo, digamos, ¿sí? Como una recursión mutua entre dos funciones, ¿sí? Esta es la recursión indirecta, que no se utiliza mucho. Hay muy pocos ejemplos, realmente muy pocos ejemplos, y en la práctica no he visto nunca caso de recursión indirecta, ¿sí? Es como más que nada teórico, pero no tiene mucho sentido una recursión indirecta. Las que sí son, digamos, de uso cotidiano y son las que vimos, son las directas, que es cuando una función se llama a sí misma una o más veces, ¿sí? Como es el caso que vimos del factorial. Dentro de la clasificación de directa tenemos más clasificaciones. Por ejemplo, la directa múltiple, que es cuando una función se llama a sí misma más de una vez en la misma sentencia. En el caso del factorial, nosotros llamamos de vuelta al factorial una sola vez, factorial de n-1. Pero hay casos de recursión que se llama más de una vez, que es el caso de la asociación de Fibonacci. Si quieren, digamos, entender más sobre la asociación de Fibonacci y extenderse más, pueden buscarla en internet y ver cómo es un código de la recursión. Pero, por ejemplo, la asociación de Fibonacci es la siguiente. Si yo quiero saber cuál es el enésimo término de la asociación de Fibonacci, lo que se hace es calcular el Fibonacci de n-1 más el Fibonacci de n-2. Entonces, se fijan, acá tenemos una y dos llamadas recursivas. Por eso se dice que es directa múltiple. Se llama a sí misma, pero múltiples veces, ¿sí? La otra es directa lineal, que es la que vimos del factorial. Es decir, se llama una sola vez, ¿sí? Se llama una sola vez en la sentencia. Y la otra es la directa lineal final. La directa lineal final es cuando la función se llama una sola vez por sentencia, pero a su vez la recursión es lo último que se hace en esa sentencia. A ver, para que se entienda. En el caso del factorial, nosotros teníamos una sentencia que se llamaba a n por factorial de n-1. Ese caso no es directa lineal final. ¿Por qué? Porque cuando se retorna la llamada recursiva, la recursión no es lo último que se hace, porque queda por hacer un cálculo más. ¿Qué cálculo más queda por hacer? El n por el factorial.
Por eso no es final, porque queda un paso más por hacer. Entonces la recursión directa lineal final es cuando lo último que se hace, o véanlo como que la sentencia de la recursión está solita, no hace ningún cálculo más como el n por el factorial. El caso más por ahí famoso es el máximo común divisor. Si el máximo común divisor es una recursión directa lineal final, porque no hace falta hacer otro cálculo más cuando se calcula el máximo común divisor. Bueno, esta es la introducción a lo que es recursión. Bueno, prácticamente es todo sobre recursión. Recursión es un tema muy sencillo que hay que practicarlo, pero es un tema muy sencillo en lo teórico y también en lo práctico, ¿sí? Y la clasificación también es muy sencilla. Como digo, es todo de recursión, ¿sí? Es toda la teoría que tengo que dar. Ya para no alargar tanto el video, que ya se está haciendo bastante largo, en el próximo video vamos a ver algunos ejemplos más de recursión para que termine de consolidarse. Y después 2 videos más sobre 2 algoritmos muy importantes recursivos de ordenamiento. Y ya finalizamos con esta unidad cortita y simple de recursión.